Afganistán es un estado que tiene un gobierno de facto, que es el gobierno de los talibán, que es reconocido internacionalmente por algunos países como China, como Rusia, como Irán y como Pakistán, por tanto tiene reconocimiento internacional. Es un régimen que está intentando controlar todo el territorio, aunque no lo llega a controlar, y por tanto sí que se le puede considerar un estado dentro de lo que son las relaciones internacionales, aunque es cierto que es un régimen que no está bien visto por parte de la sociedad internacional como son los países occidentales. Afganistán ha llegado hasta aquí no por la ofensiva talibán de los últimos meses, no por la intervención de Estados Unidos a partir del 2001, sino ha llegado aquí por razones históricas que se remontan incluso a mediados del siglo XX. Hay que recordar que en la década de los 70 hubo un gobierno de tinte socialista, de tinte próximo a la Unión Soviética en Afganistán. Ese gobierno estuvo respaldado directamente por la Unión Soviética, que mandó tropas. Allí surgió una resistencia dentro de Afganistán. Esa resistencia estuvo apoyada, financiada, armada por Estados Unidos, por Arabia Saudí, por Pakistán. De ahí surgieron los llamados mujahidines, que no hay que confundir con los talibán. Esos mujahidines consiguen expulsar a la Unión Soviética, consiguen hacerse con el control de Afganistán. Son mujahidines, como digo, algunos propios de Afganistán, otros que vinieron de otras partes del mundo. Dentro de esos mujahidines surge una lucha por el poder. Dentro de ellos surge una facción que son los talibán, de nuevo muchos de ellos dentro del propio Afganistán, pero algunos también que venían de Pakistán. Es un país que hay que tener en cuenta porque está fronterizo, pero siempre ha tenido un papel muy importante en Afganistán. Los talibanes consiguen hacerse con el poder a mediados de los 90 hasta el año 2001. En 2001, con la intervención de Estados Unidos y de la OTAN, entre ellos España, se consigue derrocar a los talibán, se consigue reducir la presencia que tiene Al-Qaeda en el país, pero hay que entender que en estos 20 años no se ha logrado constituir un Estado fuerte, no se ha logrado constituir un régimen democrático fuerte. Los talibán no han desaparecido en estos 20 años, seguían en las zonas rurales, seguían en las zonas montañosas y no se ha conseguido de alguna forma romper con esas dinámicas que existían de luchas tribales, de señores de la guerra que estaban ahí presentes. Y eso explica en gran medida por qué cuando Estados Unidos anuncia que se retira de Afganistán se produce ese desmoronamiento de ese régimen democrático que se intentó construir a partir del año 2001. Es importante porque en los últimos días se habla de mujahidines, se habla de talibán, se habla de Estados Unidos. Hay que concretar, como hemos dicho antes, que talibán y mujahidines no son lo mismo. Los mujahidines, como digo, es milicianos que surgen en la década de los 80 para luchar contra la Unión Soviética, que está presente en Afganistán. Esos mujahidines estuvieron financiados, armados, como digo, por Estados Unidos. Ronald Reagan se reunió con los principales líderes mujahidines, o sea, no es un secreto de Estado, no es un secreto que Estados Unidos los financió, que Estados Unidos los armó, coaligado con, como digo, como Pakistán, que es su socio de la región, y con Arabia Saudí, que también es su otro gran aliado en la región, y apoyaron a estos mujahidines para hacer frente a la Unión Soviética. Como suele ocurrir en muchas intervenciones de Estados Unidos en el extranjero, cuando los mujahidines consiguieron derrocar a la Unión Soviética, Estados Unidos de alguna forma se desentendió de Afganistán, de lo que ocurría en Afganistán. Siempre entramos con nuestros ideales y cambiamos el mundo. Y nos vamos. Siempre nos vamos. Pero esa pelota sigue en juego. Hasta que en el año 2001 descubre que quien ha atentado contra las Torres Gemelas en Nueva York tiene cobijo, tiene sus campos de entrenamiento en Afganistán, y es cuando Estados Unidos vuelve a poner su centro de atención en Afganistán. Pero 20 años después del año 2001 vemos que Estados Unidos de nuevo vuelve a desentenderse de Afganistán y al final deja la situación actual de Afganistán, que es una situación complicada, le deja esa patata caliente ahora a Rusia, a Pakistán, a China, que son los que en los últimos años han tenido más trato con los talibán. Oficialmente no ha existido ese aporte que se hizo a los mujahidines, un reconocimiento de que fue erróneo
porque al fin y al cabo lo que se quería con esa acción en los años 80 era acabar con la Unión Soviética en Afganistán, debilitarla, y se consiguió. Entonces ese objetivo dentro del contexto de la Guerra Fría se entendió que cumplía con el propósito, pero es cierto que posteriormente muchos expertos, también algunos miembros del Pentágono, de la Administración de Estados Unidos, reconocen que fue un error porque eso motivó que luego surgieran redes radicales por todo el mundo y muchas de ellas vinculadas a organizaciones como Al-Qaeda. Hay que hacer dos niveles que están relacionados pero que se pueden analizar por separado. Por un lado, está internamente el reto que tienen ahora los talibanes es hacerse con el control de facto de todo el territorio. Existen ya regiones que se han levantado en armas contra los talibanes, y luego también tienen otro problema, que es la presencia del Estado Islámico, que esto también hay que entenderlo. El Estado Islámico es una organización distinta a los talibán y que de hecho pugna por el poder contra los talibán. Entonces los talibán tienen ese doble desafío para su poder internamente, ¿no? Acabar con las resistencias que puedan surgir. E internamente también hay que reconocer que va a ser un retroceso total, aunque los talibán ahora intenten disimular ante las cámaras internacionales sus posturas. Los pequeños avances que ha habido en Afganistán en los últimos 20 años, sobre todo tema por ejemplo, de las mujeres, pero también temas de educación, todas esas cuestiones van a suponer un retroceso, porque los talibán han moldeado su imagen pero no han alterado su agenda política, y su agenda política sigue siendo la misma que la de 2001. Y en el campo internacional los talibán van a moderar su imagen, como decía, porque han aprendido de los errores del año 2001 y entienden que necesitan apoyos externos. Esos apoyos externos los están buscando ya en China, que los ha reconocido, los están buscando en Rusia, con los que ya tienen contacto, y los están buscando con los países de alrededor, como Pakistán, como Irán, e incluso también lo intentarán con las monarquías del Golfo, como Arabia Saudí. Lo que van a buscar es de alguna forma apoyos externos. No verse la tesitura de lo que les ocurrió en el año 2001, que cuando Estados Unidos lanza la ofensiva contra Afganistán, nadie les apoyaba. Y eso yo creo que son los dos planos. Inevitablemente, a no ser que surja una fuerte resistencia interna, un bloque más o menos unido de resistencia, y que algunas potencias extranjeras quieran apoyar a ese bloque de oposición, los talibán van a contar, sin duda alguna, con bastante beneplácito internacional para aplicar su régimen. Más aún porque se está viendo claramente que, sobre todo desde el bloque occidental, Estados Unidos y los países de la Unión Europea, no quieren más problemas en Afganistán.